Los Angeles. Freeman sends a fly ball to center field. Varshaw's going back before the catch. Luego de 18 innings de puro nervio y en el momento más oscuro, apareció Freddie Freeman para pasar de la agonía a la euforia total. Pero no te dejes engañar por el resultado, porque antes de este turno titánico pasaron cosas que desafiaron toda lógica, convirtiendo este en uno de los partidos más salvajes que el béisbol haya registrado jamás. El partido comenzaba con los Dodgers amenazando desde el primer bateador, obvio, es Shohei Ohtani pues, quien le pegó tremenda línea al right para recibir al super veterano Max Scherzer, el encargado de abrir el juego 3 de esa serie que se encontraba empatada a 1. Pero el viejito que pasa los 40 años no se iba a dejar intimidar y sacaba la casta para dominar a los siguientes 3 bateadores, dejando el inning en blanco para los Dodgers. Kevin Gausman era el abridor por el equipo de Los Ángeles. Bo Bichette lo recibió con imparable al centro y después pasaría algo que demostraba que este partido iba a ser particular. En cuenta de 3 bolas y un strike, Dalton Varsho dejó pasar un picheo que estaba altísimo, lo que significaba la cuarta mala. Pero el umpire lo cantó y Bichette, que iba camino a la segunda, fue puesto out, lo que se traía este partido, señores. A pesar de que Varsho terminó tomando boleto y Alejandro Kirk, ojo con este hombre en este partido, dio hit al right, nada pudieron hacer los azulejos para abrir el marcador en esta primera entrada. Pero quienes sí iban a mover las cosas en Los Ángeles eran los propios Dodgers. En el segundo episodio y luego de un out, Teóscar Hernández le pescó un slider a Scherzer que cayó en lo más profundo del jardín izquierdo. Cuadrangular solitario para el dominicano, que puso la primera carrera del partido. Pero a esta historia todavía le quedaban muchísimos capítulos. Llegaría el cierre del tercero y luego de un out, Shohei Ohtani se paraba de nuevo en el plato. El androide lucía un poco incómodo con la recta de 4 costuras de Scherzer, pero lo que estaba era ajustando, porque en cuenta de 1 bola y 2 strikes, le enganchó una que no volvió más nunca por todo el jardín derecho, poniendo este juego 2-0. Los Dodgers parecían que le tenían la medida tomada al veterano lanzador, pero este juego apenas estaba comenzando. Freddie Freeman recibió boleto y luego, desafiando su propio físico, se robó la segunda base, poniéndose en posición anotadora con 2 outs, para que viniera Will Smith y pegara sencillo al right, que parecía poner esto 3-0. Pero Addison Barger mandaba un tiro preciso al home plate para que Alejandro Kirk completara el out en la goma que ponía fin al episodio y evitaba que se ampliara el marcador, cerrando este capítulo de forma emocionante para toda la afición. Y precisamente era Kirk quien iba a torcer al menos momentáneamente la historia de este partido. En la apertura del cuarto episodio, los azulejos montaron una seria amenaza. Luego de boleto a Vladdy Jr. y un error de Tommy Edman, que puso corredores en las esquinas con un out en la pizarra, Alejandro Kirk no dejó que Glasnow ni siquiera pensara y le hizo esto. Breaking ball, drilled to left center field. Pages going back. He's at the track. He's at the wall and it's gone. El pequeño receptor mexicano abrochó una curva y la puso en las gradas entre center y left, dándole la vuelta al cuadro y la vuelta al marcador, demostrándole a los Dodgers que aquí se venía a pelear de igual a igual. ¿Lograrían los Blue Jays alzarse ante los Dodgers en su propia casa? Bueno, este inning no terminaba aquí, porque luego del jonrón de Kirk vinieron hits corridos de Addison Barger y Ernie Clement, quien se cansó de dar hit en esta serie mundial, para que Andrés Jiménez diera un batazo profundo al jardín central que se trajo a Barger desde la tercera para poner este partido 4-2. Pero no iba a faltar mucho para que volviera a aparecer el fenómeno de Japón. Miren ustedes, primero Kike Hernández recibió boleto y luego le tocaba el turno al androide. El manager de Toronto sacó a Scherzer para traer al zurdo Mason Fluharty a ver si podía hacer algo para dominar al increíble Ohtani. Pero este se puso por debajo de la cuenta y luego Shohei le mandó un cable entre center y left que trajo a Hernández desde la inicial. Otro doble, su segundo del juego y que servía para acercar a los Dodgers por una carrera. Pero el rancho seguía ardiendo, muchachones, y le llegó el turno en ese inning a Freddie Freeman, un hombre que se ha cansado de aparecer en los momentos más apremiantes para su equipo, y con 2 outs en la pizarra pegó sencillo por la raya de primera que trajo a Shohei y teníamos juego nuevo, señores. Un partido que apenas estaba por la mitad nos había traído tantas emociones y ahora prácticamente comenzaba de nuevo, y lo que se viene aquí en adelante es de no creer.
En el inning 6, ambos equipos realizaron jugadas defensivas impresionantes, sobre todo una que hizo Vladimir Guerrero Jr. para terminar con esa entrada, en una acción agresiva en la que Teóscar Hernández quería tomarse una base extra, pero el hijo de Vlad lo fusiló en la tercera para un out espectacular. Precisamente Vladdy iba a ser protagonista en la entrada siguiente. Primero se envasaba con sencillo al centro en el tope del séptimo y con 2 outs, Bobby Chet pegó un trueno por la raya de primera que se desvió en la pared y permitió que Vladdy Jr. tomara la decisión de irse al home. Había jugada en el plato, pero el tiro fue un poquito desviado y Guerrero se deslizaba habilidosamente para evitar el tag y los azulejos se iban arriba una vez más en el juego, 5-4, y parecía que la balanza se iba a inclinar hacia un bando. Pero bueno, déjame te echo un cuentico, porque esta alegría de Toronto les iba a durar extremadamente poco. Luego de un out, le tocaba el turno al fenómeno japonés. Se sentía una tensión increíble en el montículo, donde todos se reunían a ver cómo carrizo iban a hacer para lanzarle a un bateador que en sus últimos 6 turnos en Dodger Stadium había pegado 4 jonrones y 2 dobles. Ser Anthony Domínguez tenía un plan ya, pero al realizar apenas el primer picheo, Ohtani on a center cut fastball, ball swung, and ties it. Shohei. el androide Shohei Ohtani se voló la barda por el lado contrario con un dantesco cuadrangular que empató de nuevo las acciones, el japonés poniéndose la capa de héroe en todo momento, evitando que su equipo cayera, y ahora teníamos juego nuevo una vez más y las emociones y héroes inesperados aún estaban por llegar. En la apertura del octavo, Roki Sasaki llegó a relevar con hombres en primera y segunda con un solo out y dominó con rodados a Ty France y luego a Nathan Lukes con un sustico allí porque por poco pone la torta con el tiro. El japonés pasaría otro susto en el tope del noveno cuando Isaiah Kiner-Falefa, corriendo en primera, intentó llegar a tercera con esta línea de Dalton Varsho que tumbó Freddie Freeman, pero Tony Edman, bien atento allí, recogió la pelota deslizándose y mandó un tiro perfecto a Max Muncy para que pusiera out a Kiner-Falefa para despejar el inning que terminó en 0 en parte gracias a esta gran jugada. La defensiva de los Dodgers jugó un papel importantísimo en este partido. Por eso, muchachón, es que siempre hay que trabajar en ambas facetas del juego. En el inning 10, los azulejos intentaron irse arriba en el marcador con un sencillo de Ty France, quien fue sustituido por David Schneider como corredor emergente, y luego pasó esto. Down the line towards the corner, it's a fair ball. Schneider on his horse, Hernandez picks it up. Schneider's headed home, relay from Edman, play at the plate, he's out. ¡Qué manera de ponerle fin a un inning, señores! Teóscar Hernández y Tommy Edman, de una manera espectacular, se combinaron para un out 9-4-2, protagonizando un relevo perfecto que no solo mantenía el juego nivelado, sino que nos hacía vivir emociones intensas en este maravilloso partido. Mientras los azulejos no querían ver a Ohtani ni en pintura, dándole boletos intencionales cada vez que se paraba a batear, ni de broma querían que el japonés le ganara el partido. Los de Toronto montaron una seria amenaza en la parte alta del inning 12. Alejandro Kirk recibió boleto, fue sustituido por un corredor emergente, pero Miles Straw falló en un intento de toque de sacrificio. Luego, en jugada de selección con un batazo de Ernie Clement, los azulejos dejaron corredor en segunda con 2 outs. Andrés Jiménez recibió boleto intencional y le llegó el turno a David Schneider, en teoría un bateador más accesible, y de hecho fue así, pero miren lo que terminó pasando. 3-2 pitch, a bouncing ball left side. Muncy has no play if it stays fair, but he's catches down on the... Con un manso rodado, Muncy tomó la decisión de forzar al corredor de tercera, pero la pelota fue llorando a la antesala y en una jugada que había sido declarada out, fue revertida en la revisión y ahora los azulejos tenían el gane en tercera base para que le llegara el turno a Nathan Lukes, bateador zurdo, y los Dodgers a estas alturas iban a traer a pichar hasta la abuela, ¿oyó? Y se trajeron desde el bullpen a la leyenda Clayton Kershaw, quien batalló con el bateador zurdo de forma épica hasta que lo hizo rodar por segunda base, donde Tony Edman se lució de paso, pasándola directo desde el guante a la primera para cerrar este inning en 0 una vez más, para la locura y delirio de todo el Dodger Stadium. Los Dodgers parecía que iban a acabar con este largo partido en el cierre del inning 13, cuando Tommy Edman abrió la entrada con doble y se movió a tercera con un toque de sacrificio del bateador emergente Miguel Rojas. Pero Alex Cole, quien entró a reemplazar a Andy Pages, dio flycito al cuadro que no sirvió para nada.
A Shohei, como te dije, nada que ver, boleto intencional. Le iban a pichar a Mookie Betts, pero al ser derecho también lo pasaron para enfrentar a Freddie Freeman. Una apuesta arriesgada más allá del duelo zurdo contra zurdo. Y por poco le sale mal la jugada a John Schneider, porque Freeman le dio tremenda tabla hacia lo más profundo del jardín central, que terminó siendo atrapada por Barsh. Freeman estaba avisando algo, y a este juego, señores, ahora es que le quedaban emociones por vivir. El relevista de los azulejos, Eric Lauer, pasó tremendo par de sustos en el cierre de la entrada 14. Primero, Will Smith le dio un batazo entre center y right que se quedó a centímetros de irse del estadio. Y luego, Max Muncy dio un foul que sí terminó lejos del poste, pero al principio parecía que estaba dentro de la línea. Sin embargo, el susto no pasaba porque le dio boleto a Muncy. Y Teóscar Hernández lo tronó por todo el medio del campo poniéndole hombres en primera y segunda con un solo out. Pero Lauser sacó la casta y dominó a Edman y a Miguelito Rojas para salir de esa entrada ileso. Y señores, esto parecía que nunca iba a terminar. Mientras a Schneider le importaba poco lo que dijeran de él, boleando a Ohtani cuantas veces apareciera, y Teóscar Hernández metía tremendo susto a los azulejos en el inning 16 con un fly que parecía que se iba, pero que se quedó corto, siendo atrapado en la pista de seguridad, los Dodgers ya preparaban a Yamamoto, quien había lanzado 9 entradas en el juego 2, por si acaso hacía falta su relevo. Pero que va, no hizo falta, porque a pesar de que se metió un poquito en problemas, Will Klein, quien se mandó el relevo de su vida, terminó ponchando con una curva a Tyler Heineman para acabar con el inning 18 de los azulejos con broche de oro. La euforia en el dugout de los Dodgers, en los fanáticos y en el mismo Klein parecían celebrar que algo grande se avecinaba, y lo que iba a ocurrir en el siguiente inning les iba a dar totalmente la razón. Freddie Freeman se había quedado en el círculo de espera con la carrera de ganar en la segunda base en el inning anterior, pero el destino tenía otro plan para él. Le tocó abrir el inning 18. El lanzador, Brandon Little, le estaba trabajando con una combinación de picheos adentro y afuera, sinker, curva, recta, hasta montarlo en 3 bolas y 2 strikes. Pero en este conteo, le repitió el sinker y Freeman estaba listo para lo que el destino le tenía preparado. Y entonces, in Los Angeles, Freeman sends a fly ball to center field. Varsho's going back before the catch strikes midnight. Freddie Freeman, como lo hizo contra los Yankees en 2024, esta vez en uno de los juegos más maratónicos de la historia de las series mundiales, pegó el batazo de la gloria, un jonrón por todo el jardín central para dejar en el terreno a los azulejos y poner la serie 2-1 a favor de los Dodgers. Freeman se convirtió en el primer jugador en dar más de un jonrón para dejar en el terreno al contrario en la historia de los clásicos de octubre. Ni Reggie Jackson se atrevió a tanto. Fueron 6 horas y 39 minutos de pura emoción, el segundo partido más largo de la historia de las series mundiales. Y antes de que te vayas, quiero contarte algo. Muchos de ustedes me piden saludos en los comentarios y aunque de verdad quisiera responderles a todos, ya son demasiados. Así que vamos a darle uso a las membresías del canal. Si decides unirte, además de tener tu insignia y emojis exclusivos, cada comentario que me dejes tendrá una respuesta mía en audio. Será mi manera de agradecerte por apoyar este proyecto. Y si quieres saber cómo terminó esta serie mundial, aquí te la dejo completa con todos los detalles. Si este video te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego.